Muy bien, nos vamos a ir a la provincia de Mendoza con Nico Santangelo, nuestro profe de geografía. Hola Nicolás, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, muy bien. Me quedo sorprendido con lo que nos traes hoy, profe, con este sistema muy interesante que tiene la provincia de Mendoza. Sí, es una de las particularidades más interesantes de la provincia porque en definitiva es la razón por la cual la provincia de Mendoza y buena parte de Cuyo, en realidad la provincia de San Juan también, es la razón por la cual estas provincias lograron integrarse a una economía nacional. Vamos a hablar hoy de las acequias, sobre todo de la ciudad de Mendoza. Estamos hablando de un sistema de irrigación del arbolado urbano que en la ciudad de Mendoza tiene 500 kilómetros en total, es decir, una red reticular a lo largo de todo el aglomerado urbano del Gran Mendoza que proporciona agua a un total de, están contabilizados, esto es información pública y oficial, yo no les voy a mentir, Sí. un total de, deben ser incluso más, estamos hablando de arbolado urbano, es decir, público, en criollo los árboles que hay en la calle, 615.000 árboles en la ciudad de Mendoza, o sea, una de las ciudades más arboladas de toda la República Argentina, y yo que he estado en Mendoza, debo confesar que tiene más árboles todavía que el propio casco histórico o casco urbano de la ciudad de La Plata, de donde soy yo, que todas las calles tienen árboles y Claro. así fue diseñada en su origen. Pero el caso de las acequias en Mendoza, y aclaro que se llaman así, se llaman acequias. Si algún día van a la provincia de Mendoza o van a San Juan, ni se les ocurra llamarle zanja Ah, a esto, claro. porque la zanja en realidad tiene que ver con el escurrimiento generado por las lluvias. Y acá en Mendoza pasa todo lo contrario, porque Mendoza, y recién hoy cuando preparaba esto lo busqué, la ciudad de Mendoza está exactamente a la misma latitud que Río Cuarto. La diferencia es que en Mendoza llueven solamente 200 milímetros por año, concentrándose obviamente las lluvias en el verano. Esto significa que obviamente llueve muy poco, entonces esta, digamos, si se quiere, abundancia de agua a la que estamos acostumbrados muchos en la región pampeana, en Mendoza no existe, es decir, no hay lluvias abundantes a lo largo del año. Entonces, si no fuese por estas acequias, todo el arbolado urbano que existe hoy no existiría. Y tal vez lo más interesante de esto es que con la llegada de los españoles a lo que hoy es la ciudad de Mendoza, ellos ya se encontraron con que los huarpes desarrollaban este sistema de acequias, que había sido al mismo tiempo un adelanto, digamos, tecnológico a partir de la integración al imperio incaico. Recordemos que Mendoza fue el lugar más al sur, la actual provincia de Mendoza fue el lugar más al sur hasta donde llegaron los incas. Entonces los incas le enseñan a los huarpes cómo utilizar el agua. Recordemos que los incas basaron su economía en la utilización del agua con estos sistemas. Los huarpes lo toman y después los españoles y posteriormente criollos también utilizan este sistema, que era, por un lado, para regar las huertas de las casas, pero también se utilizaba este agua como agua potable. Cuando la ciudad a fines del siglo XIX empieza a crecer, muchos empezaban a verter lo que serían los desechos cloacales Ujú. en la propia acequia. Sí. Entonces empezó a haber ahí un problema de contaminación del agua. Una vez que llega la red de agua pública, dicen, bueno, ¿qué hacemos con las acequias? Y ahí es donde llega la idea de que fuese el método de irrigación para un montón de árboles. Como Ay, les decía, son en sí. total 500 kilómetros de acequia en la ciudad de Mendoza que le dan agua a más de 600.000 árboles en toda la ciudad. Y si uno mira un mapa, hay un dato ahí como interesante respecto de la geografía, y es que no solamente es la ciudad la no, las acequias no hacen solamente que en la ciudad haya árboles, sino que también a través de canales y de acequias se irriga todo el oasis de riego
que está alrededor del Gran Mendoza. O sea, cada vez que uno toma un vino mendocino, Sí. esas uvas pudieron crecer gracias a este sistema de irrigación. Mendoza concentra el 71% de la superficie cultivada de vid en Argentina y San Juan el 20%. O sea, imagínense, entre las dos provincias más importantes, Claro. ya tenemos ahí el 90%, o sea, casi la totalidad prácticamente de la superficie Nico, implantada de vid. ¿hay alguna Sí. experiencia de ciudades en el mundo que tengan este sistema de acequia que tienen allí en Mendoza? Bueno, como recién les decía, lo de Mendoza, hay muchas otras ciudades, sobre todo ciudades cordilleranas, desde Argentina hasta Ecuador, que tuvieron acequias. Lo que pasa es que una vez que llegó la red de agua potable, esas acequias se dejaron de utilizar, entonces fueron rellenadas o simplemente se volvieron justamente zanjas para el desagüe una vez que llueve. Mendoza es un caso súper particular en donde las acequias fueron refuncionalizadas para el arbolado urbano. Recordemos que también hay un montón de otras ciudades que tienen acequias, pero no están estrictamente enclavadas en un desierto como es el desierto de Mendoza. Así que en realidad sobreviven hasta hoy las acequias gracias a esta función que se le dio de implantar árboles. ¿Y se pueden quedar sin agua allí en la provincia, Nicolás, o no? Sí, sí, puede pasar. De hecho, yo viajando en bicicleta estuve en uno de los oasis de riego de la provincia de San Juan, particularmente en lo que es la localidad de San José de Jáchal, y yo llegué justo un día que había un corte de ruta de los productores. En esa zona no se hace tanta uva, sino más bien horticultura, y tenían el problema de que no les llegaba el agua. Y esto se debe principalmente a que los efectos del cambio climático hacen que en la región de Cuyo y del noroeste argentino la provisión de agua sea menor muchas veces. O sea, son temporadas de sequía. Y también lo que sucede por efecto del cambio climático es que se adelantan. Recordemos que toda esta agua viene de la cordillera, es decir, en invierno nieva en la cordillera y en la primavera esta nieve se derrite y ahí aumenta notablemente el caudal de los ríos. Ahora, como la temperatura es cada vez mayor, se adelantan los tiempos en donde el caudal del río es más importante. ¿Y cuál es el problema para los vinos, o sea, para la vitivinicultura? Que en febrero, cuando es la vendimia, febrero-marzo, es donde la planta es mucho más dependiente la planta del aporte del agua. Pero como se adelantan hacia la primavera los deshielos, se genera un problema muy, muy grosso para los productores porque ya a fines del verano se empiezan a quedar sin agua. Así que la cuestión del cambio climático es terrible para lo que es la producción hortícola y todos los mendocinos que yo conocí son muy conscientes de esta cuestión de que el agua no abunda. De hecho, en las chacras, los productores tienen turnos para regar. Es decir, hay todo un sistema de compuertas e hijuelas en donde se organizan los turnos para que a un productor le llegue el agua, y suele pasar, le llega el agua un día a las 4 de la mañana, por ejemplo. Mirá. Entonces a vos te abren ahí la compuerta correspondiente o la abrís vos, no sé exactamente bien cómo es el sistema, y regás y aprovechás, y es lo que se llama riego a manto, porque se cubre tu chacra con un manto de agua y bueno, y ese fue tu turno y después vos te rezás para que te alcance ese agua. Nico, pensaba en esto en materia de vida, ¿no? Que transforma la provincia el agua como un elemento esencial. Si no, ¿qué haría la provincia? Claro, ahí es una cuestión muy interesante. Si uno va por la Ruta 7, antes de llegar a Mendoza, o sea, a la ciudad de Mendoza, sí, primero hay chacras, pero antes de las chacras hay un desierto, o sea, lugares incluso donde llueve menos de 100 milímetros por año. Fue justamente el trabajo sobre la naturaleza y la canalización, en este caso
del río Mendoza, pero en otros lugares como San Rafael se han canalizado otros ríos como el Diamante y el Atuel, lo que le permitió a la provincia ser una provincia productiva y posteriormente integrarse a la economía nacional. Por eso yo diría el 95% de las actividades agropecuarias se desarrollan dentro de estos oasis de riego. En el resto de la provincia, donde no llega el agua, apenas se puede sobrevivir con la ganadería, o sea, criando cabras y en el mejor de los casos, criando vacas. Así que, bueno, esta es una realidad muy común de todo Cuyo y también del noroeste argentino, en donde, en definitiva, el acceso al agua es lo que determina tu posición como productor, como habitante, como quien sea, en el mapa social. De hecho, muchas veces quienes están río abajo, podríamos decir, el sistema de canalización, son esos los primeros los que sufren la escasez de agua. Entonces eso genera también muchos problemas, incluso entre zonas dentro del propio oasis de riego. Así que sí, la dependencia de la economía en la provincia de Mendoza respecto del agua es total, y por eso la provincia de Mendoza, incluso hasta el día de hoy, es una provincia que todavía no ha habilitado la minería a cielo abierto, como sí lo ha hecho San Juan, justamente porque la minería es una actividad muy demandante de agua. Es importante, Nico, para cerrar lo que comentás, porque con la escasez del recurso del agua, con la poca lluvia anual que tiene Mendoza, bueno, es una de las provincias con un capital de pulmón verde que es realmente envidiable, ¿no? Sí, totalmente. De todas maneras, los cultivos implantados terminan siendo, si se quiere, especies exóticas. Claro. O sea, muchas veces nos educan con la lógica de que si hay verde es mejor porque es más sano, pero en realidad cada ambiente, cada ecorregión en Argentina tiene su propia lógica de funcionamiento que garantiza en sí mismo ese ambiente la biodiversidad. Pero bueno, en el caso mendocino es tal vez lo más interesante es cómo han convertido un lugar que difícilmente se hubiese podido integrar a la economía nacional en tanto desierto. Pensemos que son lugares muy parecidos en definitiva a los de la estepa patagónica, incluso peores, porque creo que hasta es más difícil tener ovejas, entonces ni siquiera pueden dedicarse tanto a la ganadería. Serían lugares, en definitiva, la provincia de Mendoza y de San Juan, si no hubiese existido este sistema de canalización de los ríos, serían lugares hoy en día tan desiertos como el interior de las provincias de Chubut o de Santa Cruz. Así que incluso en términos poblacionales, este sistema de ingeniería garantizó el poblamiento de esa zona. Nicolás Santangelo, profesor de Geografía. Gracias, como siempre, Nico, por este recorrido por cada provincia de nuestro país. Mandarte un abrazo. Otro para ustedes y bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Buena semana.